¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a estos videos explicativos de historia económica y social general. Bien, la historia de la economía tal cual la estamos viendo podría ser planteada también como una historia del proceso de globalización, que tiene distintas etapas, ¿sí? Y ese proceso de globalización puede ser pensado de distintas maneras, desde la tecnología, por ejemplo, el papel fundamental que ha tenido la tecnología en ese proceso de construcción de lo global o en las distintas etapas de esa globalización. Esa globalización que es en definitiva una articulación de distintas partes del mundo hasta conformar una situación planetaria como la de nuestros días, una articulación en red, donde hay centros y hay periferias. ¿Sí? Y como les decía, esto ha sido pensado de distintas maneras, desde la tecnología, pero también desde el pensamiento, es decir, cómo en ese sistema global se produce pensamiento y se distribuye el pensamiento. Y como si fuese un calco de la situación económica, allí donde hay una mayor concentración de la economía, de la ciencia y de la tecnología, también allí hay producción de teorías económicas y sociales que se imponen en las periferias, en el resto del mundo, como si fuesen teorías universales. ¿Sí? Algo de esto pasó con la primera revolución industrial británica, que generó un pensamiento económico, ¿sí? Y revolución que instaló a Inglaterra en el centro del sistema mundo, lo cual le dio la posibilidad de imponer ese pensamiento, el pensamiento clásico anglosajón, como si fuese un pensamiento económico universal. Pero este pensamiento generó distintas resistencias. Una de ellas es de origen social, es decir, a partir de las consecuencias sociales que tuvo la revolución industrial, allí comenzó a desarrollarse un pensamiento que toma cuerpo muy importante en los desarrollos de Karl Marx, a partir de la publicación del Capital en 1861. Otras corrientes de resistencia son las corrientes nacionales, ¿sí? Aquellos países o regiones del mundo que están en la periferia de la economía inglesa, ¿sí? Comienzan a pensar, si nosotros seguimos con esta expresión del pensamiento anglosajón, tendremos dificultades para salir de nuestra situación de atraso, ¿sí? Entonces comienzan a generar un pensamiento económico propio que va a dar lugar a políticas económicas específicas y exitosas, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del historicismo alemán y del institucionalismo norteamericano. Cuando hablamos del historicismo alemán, estamos hablando de un pensamiento que emerge a partir de una realidad económica social totalmente diferente. Pensemos nosotros que hacia 1815 Alemania no era Alemania. Alemania era, esa región estaba distribuida entre 39 monarquías totalmente independientes entre sí, es decir que la necesidad era la de crear una economía nacional, crear un mercado integrado, crear un sistema monetario, crear un sistema jurídico que regule las relaciones económicas. Toda esta necesidad tan particular de esa región, que todavía no era Alemania, hace que aparezca un pensamiento totalmente diferente, que es lo que se conoce como el historicismo alemán. ¿Cuáles son sus elementos diferenciadores respecto al pensamiento clásico? Uno es el ángulo, la perspectiva, o lo que se llama, en definitiva, la perspectiva epistemológica. El historicismo alemán no está preocupado por las deducciones abstractas propias del pensamiento anglosajón, como es el caso de Ricardo, por ejemplo, a partir de Smith, sino más bien que está preocupado por generar una teoría económica, una comprensión de los problemas de la economía a partir de su propia realidad, ¿sí? A partir de su propia realidad, y sobre todo a partir de la información que le da la historia de su propia realidad. Entonces, aquí está una de las principales diferencias. Frente al deduccionismo propio del pensamiento anglosajón está el induccionismo
la inducción de la propia realidad hacia la construcción de una teoría diferente. Otra característica muy importante de este pensamiento es el rechazo hacia el cosmopolitismo o a esa pretensión de universalidad propia del pensamiento anglosajón. Otra diferencia notable es que el pensamiento anglosajón ponía en el centro de todas sus elucubraciones, de todo su proceso de pensamiento, al individuo, ese egoísmo benéfico del cual hablaba Smith. Pues bien, en la tradición del pensamiento del historicismo alemán está la comunidad y el Estado. El papel del Estado para construir esa comunidad, sostenerla y ampliarla, fortalecerla. ¿Sí? Son miradas muy diferentes. Los más importantes exponentes de estas corrientes van a ser Friedrich List, Smoller, ¿sí? Roger. Estos van a ser los más importantes exponentes. Les decía que hacia mediados del siglo XIX y sobre todo hacia fines del siglo XIX, en Estados Unidos toma cuerpo una corriente de pensamiento también diferente del pensamiento anglosajón, alimentándose de la experiencia alemana, en contacto a través de revistas y de universidades, surge esta corriente que se llama el institucionalismo norteamericano, cuyo exponente más importante va a ser Thorstein Veblen. ¿Sí? ¿Qué criticaba Veblen y estos institucionalistas al pensamiento anglosajón? Primero, bueno, coincidiendo con los alemanes, el cosmopolitismo, la pretensión de universalidad. En segundo lugar, están cuestionando esta cuestión del automatismo de mercado. Veblen decía, no hemos visto el espectáculo de una economía en equilibrio durante mucho tiempo. Lo normal son los desequilibrios. De allí la importancia de las instituciones para regular esa economía. ¿Sí? Estos economistas van a ser muy importantes hacia fines del siglo XIX, pero sobre todo con la crisis del 29. Estas son dos resistencias muy importantes con raíz nacional frente al pensamiento anglosajón. Pero ese pensamiento anglosajón va a tener también otro desarrollo cualitativamente diferente con la revolución marginalista. ¿Sí? A partir de principios de los años 70 del siglo XIX, va a haber una reformulación del pensamiento clásico y va a aparecer lo que se va a llamar con el tiempo los neoclásicos, y en ese momento se va a conocer como la revolución marginalista. Tres autores muy importantes, Gibbons, Walras y Menger, sin conocerse entre sí y sin saber lo que cada uno de los demás producían, van a confluir en la construcción de una teoría del valor totalmente diferente, ¿sí? Que es lo que se va a llamar como la revolución marginalista. En esta nueva teoría de valor que está emergiendo, ya el valor no está dado por el trabajo, como en los clásicos, ¿sí? Por el trabajo que contiene un bien, ¿sí? No está dado por una condición intrínseca al bien, sino por algo que está afuera del bien, que es el contexto, y es el contexto de intercambio en el cual está inmerso ese bien. ¿Y qué cosa de ese contexto de intercambio va a ser muy importante? Sobre todo la escasez. Esto va a ser un elemento muy importante en los marginalistas, y también van a tener otros desarrollos fundamentales, como van a ser una teoría del valor, una teoría subjetiva del valor. ¿Sí? Todos estos elementos que estamos hablando, desde las resistencias sociales, resistencias nacionales y esta revolución marginalista, es de alguna manera el camino que sigue, las avenidas más importantes que sigue el pensamiento económico en el siglo XIX.